En el primer mensaje estuvimos considerando la condición del hombre tras la caída. El pecado original. El hombre tras la caída nace culpable, nace muerto, nace esclavo del pecado y esclavo del diablo y por lo tanto impotente, absolutamente impotente, incapaz de cambiarse a sí mismo, de salir de esa situación, de salir de ese estado. No necesita un modelo para seguir porque está muerto y no puede seguirle, no necesita un maestro que le enseñe porque no puede entender ninguna enseñanza y no puede cumplir ninguna enseñanza, poner en práctica, y no necesita ningún médico que le ayude. Lo que necesita es el milagro de la resurrección. Pero Dios, que es grande en misericordia, desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, porque quiso, porque nos amó de entre todos los pecadores, escogió en amor y en virtud a la obra de Cristo y unidos a Él, a muchos para salvarlos. Él escogió un pueblo y los amó de manera especial y los escogió para salvarlos. Y para alcanzar ese fin estableció también los medios. Por un lado, el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó en el tiempo para podernos representar, viviendo una vida perfecta, lo cual nosotros no pudimos hacer. Ninguno de nosotros ha vivido a la altura de las demandas de Dios, pero Él sí. Y cuando lo que merecía era el bien hecho del Padre, Él ocupó nuestro lugar en la cruz y pagó por nuestras transgresiones, y pagó por nuestros pecados y pagó la deuda de nuestra culpa. Murió por nosotros, sellando con su sangre el nuevo pacto, el nuevo testamento, para que los suyos recibieran las bendiciones prometidas en Él. Y por último, ayer vimos este segundo medio, la obra del Espíritu Santo, quien aplica en nosotros las bendiciones que fluyen de la cruz, venciendo en la resistencia que hay en nosotros, dándonos vida, concediendo así fe y arrepentimiento para que nosotros nos convirtamos de los ídolos al Dios verdadero y podamos hallar justificación, gracia, vida eterna, salvación. Por lo tanto, podemos gritar con mucha alegría, podemos gritar con mucha gratitud que la salvación es del Señor, que la salvación es de Jehová y por lo tanto a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea nuestra admiración, a Él sea nuestro aplauso, a Él y solamente a Él. Nadie puede jactarse en su presencia, nadie puede levantar la barbilla en su presencia, nadie puede decir es que yo. No. El Señor no hizo un casting para ver, vamos a escoger a los mejores. No. El Señor escogió a lo débil. Ninguno éramos amables, pero Él nos amó. Encontró, como decíamos estos días, las razones en sí mismo. La salvación pertenece al Señor. Y hoy vamos a estar considerando la doctrina de la perseverancia de los santos. La seguridad de salvación. La Confesión de Fe de Westminster dice: los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Creo que con solo recordar lo que hemos estado enseñando estos días, a la luz de las Sagradas Escrituras, podemos concluir como lo hace la Confesión de Fe de Westminster. Pero vamos a desarrollar lo que implica esta doctrina que trae tanto gozo a nuestro corazón, que trae tanta fuerza, tanta seguridad, tanta alegría, tanta gratitud, tanto descanso a nuestra alma. Y me gustaría que me acompañarais para hacer la lectura bíblica en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 5.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar una vez más. Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia en medio nuestra. Y te pedimos que tú sigas hablándonos, que tú sigas enseñándonos, Dios mío, tu nombre, tu camino, tus promesas, la gloria de lo que tú has hecho. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Quita, Señor, cualquier cosa que pueda levantarse para estorbar, para distraernos, Señor, de escuchar tu voz. Y haz tu obra en cada uno de nuestros corazones. Llénanos del gozo de la salvación. Llénanos de tu Espíritu Santo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. En la primera parte del texto encontramos lo que hemos estado viendo hasta aquí. Se habla de nuestro pasado. Él nos hizo renacer. Si estamos en Cristo, Él nos hizo renacer. Eso lo estuvimos viendo ayer. La regeneración, la regénesis, la obra del Espíritu Santo llamándonos a la vida, resucitándonos de nuestro estado de muerte. Y aquí en el pasaje nos habla no solamente del pasado, sino que nos habla también del futuro. Nos habla del pasado diciendo que nos hizo renacer, pero también nos habla del futuro diciendo que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia que es incontaminada, que es inmarcesible, que nadie puede echar a perder, que no se marchita, que no tiene fecha de caducidad, una herencia que está reservada para nosotros en el cielo, en los cielos. Hay una herencia. Nosotros no tenemos, si hemos nacido de Dios y tenemos ya comunión con el Señor y nuestros pecados han sido perdonados, no estamos viviendo en la plenitud de lo que mañana estaremos viviendo. Estamos aquí en este mundo como extranjeros y como peregrinos. Extranjeros porque ahora ya somos una nueva creación y ya no pertenecemos a este mundo. Y peregrinos porque estamos de paso. Porque este no es nuestro hogar definitivo. Nosotros vamos camino a casa. Tenemos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos de paso. Que no se nos olvide, hermanos, esto. Necesitamos siempre tener esto presente. Porque a veces echamos raíces, demasiadas raíces aquí. Pero nosotros aquí estamos de paso. Hay una herencia gloriosa. Un día veremos a Cristo cara a cara. Seremos transformados a su imagen. Él viene otra vez. Él vino una vez para entregar su vida en expiación por los pecados, pero Él viene nuevamente. Él lo prometió y Él es fiel. Él viene. No se tarda. El Señor volverá a su iglesia y establecerá su reino definitivo. Esa herencia está reservada para nosotros. Nadie le puede echar mano. Nadie nos la puede quitar. Está reservada para nosotros en los cielos. Todo esto sin mérito ninguno por nuestra parte, sino por la misericordia del Señor. Pero no solamente el texto nos habla de nuestro pasado y de nuestro futuro, sino que también nos habla de nuestro presente. Nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia, pero también nos habla de lo que pasa ahora. No solamente hay una herencia reservada para nosotros, sino que nosotros somos guardados para esa herencia. Hay una herencia que está reservada para nosotros, pero también nosotros somos guardados. ¿De qué valdría que hubiese una herencia en el futuro si nosotros nos perdemos en medio de este mundo? Olvidando que somos extranjeros y que somos peregrinos.
Y perdemos el norte y pensamos que al final esta es nuestra ciudad definitiva y entonces todo lo que tenemos, lo tenemos aquí. Y cuando expiremos, pues ahí se queda todo lo que teníamos, si perdemos el norte. ¿Qué si hay una tierra de la promesa en la que fluye leche y miel, pero yo me quedo en el camino como aquella generación que murió en el desierto? Dice el texto de nuestro presente que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fuimos en el pasado renacidos por una esperanza viva. Tenemos una herencia gloriosa en el futuro. Nuestra redención no ha sido completada. Está ahí en el futuro, pero en el presente estamos siendo guardados para esa herencia por el poder de Dios. Escucha, si hemos nacido de Dios, estamos siendo guardados para esa herencia por el poder de Dios. No por tu bracito, no por tu tiempo de oración, no por tus buenas obras, por lo que tú puedas hacer, o porque si ayunas más o ayunas menos. No. No por lo que tú puedas alcanzar, que todo eso es importante. Son medios de gracia que el Señor nos da. Pero a veces pensamos que ese es el mérito que nosotros acumulamos o como nosotros nos guardamos a nosotros mismos. Es Dios, es el poder de Dios que nos guarda. La Escritura es clara en cuanto a que los nacidos de Dios no pueden perderse definitivamente porque Dios los preserva, porque están siendo guardados por Dios. Uno de los pasajes más claros y contundentes en cuanto a esto es Romanos 8, 28 al 30, que todos conocemos. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito son llamados son los que Dios ha escogido, ¿no? Estos son los que le aman, ¿no? Algunos se preguntan, ¿seré yo escogido? ¿No seré escogido? ¿Le amas? ¿Le quieres tú al Señor? ¿Le quieres más que a nada? ¿Deseas tú que Él venga, que regrese? ¿Amas tú su venida? ¿Sabes? Nosotros a veces pensamos en la venida del Señor y como muchas veces estamos tan autocentrados, nosotros pensamos en la venida del Señor desde la óptica de que, bueno, ahí será el fin del sufrimiento, será el fin de las lágrimas, será el fin de la enfermedad, el fin del dolor. Y claro que lo será, y eso será glorioso. Pero si la vida no nos aprieta mucho, si no estamos tan mal, entonces muchas veces decimos, Señor, tampoco hace falta que vengas ya. No pasa nada si te esperas un poco. Me gustaría casarme. Luego me gustaría ver casarse a mis hijos. Me gustaría ver a mis nietos. ¿Sabes? Y como siempre estamos autocentrados, tendemos a verlo todo desde la óptica de nosotros mismos, ¿no? Porque tendemos a eso, ¿no? Si ahora nos hacemos una foto todos de grupo, nos echamos una fotito cuando termine el retiro y dentro de 3 meses te llega al móvil a ti la foto del retiro de este año con todos los hermanos, ¿tú sabes lo primero que vas a hacer? Pues te lo voy a decir yo, te vas a buscar. Te vas a buscar tú, a ver cómo sales. Siempre solemos hacer eso. Y muchas veces lo vemos de esta manera. Pero si tú estuvieses pensando en el Señor, si nosotros estuviésemos pensando en el Señor, cuando Él venga, toda rodilla se doblará
Ya no habrá nadie que tome su nombre en vano. Será vindicado, será vista su gloria. Toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Nosotros seremos, ya no pecaremos, ya le serviremos sin rivales. No habrá rivales en nuestro corazón. Y ese será nuestro gozo. Él será visto precioso en nosotros. Nunca tropezaremos. ¡Que venga el Señor ya! ¡Claro! Además, cuando el Señor venga, su pueblo estará salvo. Así que venga, que venga. Estoy aprovechando para decir esto porque había algunas preguntas en esta dirección. Te pregunto, ¿amas tú al Señor? ¿Amas tú al Señor? Porque esa es la descripción de aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y sigue diciendo, porque a los que antes conoció, déjame hacer un paréntesis más. Hermano, no amamos de una manera perfecta de este lado de la eternidad. Hay veces donde nos despistamos, hay veces donde los brillos de este mundo nos seducen, nos deslizamos, pero rápido dices, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Este no es mi lugar. Pero el corazón sí tiene que estar inclinado, el corazón sí tiene que estar determinado, reconociendo que Cristo es el tesoro de los tesoros. Si no, tengo que tener serias dudas si verdaderamente yo he nacido de Dios. Dicho esto, sigo con el pasaje. Porque a los que antes conoció, ese conocimiento relacional que hablábamos el otro día, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí encontramos lo que algunos han llamado la cadena de oro o la cadena dorada. También he escuchado la cadena de hierro. Bueno, llámalo como quiera. La cadena que no se puede romper de la salvación. Los que conoció, los que amó de manera especial, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. ¿Veis? No dice que a los que conoció, pues predestinó. Y de los que predestinó, pues bueno, a algunos llamó. Y de los que llamó, bueno, algunos fueron justificados. Y de los que esos justificados, pues finalmente algunos fueron glorificados. No. A los que conoció, glorificó. El mismo grupo que fue conocido es el mismo grupo que es glorificado. Y la glorificación, como decíamos ayer, está en el futuro. Pero habla como una realidad que ya está consumada, que ya está hecha. Habla en pasado. Los glorificó. Está hecho. Cristo dijo, consumado es. Resucitó como la confirmación de que verdaderamente estaba consumado. Así que aquellos que fueron conocidos por Dios en la elección, que fueron apartados para salvación, serán los mismos que serán glorificados mañana cuando Cristo vuelva a por su iglesia. Nadie se queda en el camino. Creo que este pasaje es contundente. Los mismos. Así que la Escritura es clara y dice que somos guardados por el poder de Dios, ¿no? Y quiero citar algunos textos más. Dice Juan 10, versículos 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Precisamente la oveja no se destaca entre los animales por su fuerza, ni por su inteligencia. Hay pocos animales más dependientes que la oveja. Una oveja sin el cuidado del pastor es carne de cañón.
es comida fácil para los lobos. Vamos, como nosotros, sin el cuidado del pastor. Algunos dicen que nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del pastor, pero que ellas sí se pueden salir de ese lugar seguro. Claro, ¿no? Nadie le va a arrebatar al Señor una oveja de su mano, pero si la oveja se quiere ir, no conozco a ningún pastor que una oveja se le esté escapando y la deje ir. No. Si nuestro pastor concediese esa posibilidad, nos iríamos. Él nos preserva. Nosotros tenemos un gran pastor. Nosotros podemos estar seguros porque tenemos el gran pastor y por tanto nada nos faltará en ningún momento, ni nos faltará el alimento, porque Él nos llevará a pastos delicados y nos llevará junto a corrientes de agua, ni nos faltará dirección, nos guiará por sendas de justicia y cuando nosotros nos vayamos para un lado cogerá su cayado y nos meterá por la senda de justicia por amor de su nombre. Él nos guiará, no nos faltará ni alimento ni dirección, ni nos faltará tampoco protección contra nuestros angustiadores cuando se levanten contra nosotros, cuando venga el enemigo y quiera derrotarnos, y quiera tentarnos, y quiera llevarnos y tirarnos al pecado. No nos faltará el buen pastor que nos cuidará y nos protegerá. Y preparará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Jehová es nuestro pastor. Y como ovejas suyas estamos a salvo, completamente a salvo. Fíjate que el texto dice en manos del Padre y en manos del Hijo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Estamos en las manos de Dios. Además, Él dice que Él es quien da vida eterna y por lo tanto esa vida indestructible, esa vida sin fin, no pueden perecer, no perecerán jamás. La oveja no puede perderse porque, como dice nuestro texto, está guardada por el poder de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Si siendo enemigos, mira el argumento del apóstol Pablo aquí. Si siendo enemigos, no podíamos estar en una posición peor. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué es esto? Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios tuvo misericordia de sus enemigos. Nosotros habíamos levantado el puño contra Él. Nosotros nos habíamos rebelado contra Él, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y como vimos ayer, para poder extendernos misericordia era necesario un sacrificio inmenso. No había otra manera. Él tenía que entregar a su Hijo como un sustituto para podernos perdonar y extendernos misericordia sin dejar de ser santo y justo, como vimos. Pues hermano, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por ese precio tan inmenso, mucho más, sigue diciendo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si cuando éramos enemigos, Él nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más si ahora somos hijos amados? Si ahora tenemos comunión con Él, ¿cuánto más no nos guardará ahora? ¿Cuánto más no seremos salvos por su vida? ¿Cuánto más no seremos salvos porque Él ha venido a vivir, a morar en nosotros? El Espíritu de Dios habita en nosotros. Dios por el Espíritu Santo. Nosotros hemos venido a ser templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuánto más no seremos salvos por su vida? Dios mora en nosotros y Él nos guarda. Él nos salva. Si hemos nacido de Dios, ahora estamos en otra posición completamente diferente de antes cuando estábamos perdidos. Pues si nos amó y nos salvó en aquella situación, ¿cuánto más ahora?
Colosenses 1:27, la segunda parte dice, Cristo en nosotros. ¿Sabéis cómo sigue el versículo? La esperanza de gloria. Cristo en vosotros, por el Espíritu Santo, que es lo que estoy diciendo. Esa es la esperanza de gloria, o esa es la esperanza de la glorificación. Cristo en vosotros es la esperanza de la glorificación. Y siempre me gusta explicar este término de esperanza porque el término bíblico de esperanza no es como el que nosotros a veces usamos. Nosotros hablamos de esperanza como algo que esperamos, ¿no? Tengo la esperanza de que me llamen de ese trabajo que hice en la entrevista el otro día. Tengo la esperanza de que mi equipo gane la liga. Tengo la esperanza de que el coche me aguante un mes más sin romperse. No, ese no es el concepto. Cuando la Escritura habla de esperanza, habla de certeza. Es algo que tengo la certeza, estoy convencido. La esperanza cristiana no es como eso. Entonces, ¿eso qué esperanza es? La esperanza es la garantía, la certeza, la seguridad de que eso es así. Bueno, pues si tú has nacido de Dios, Cristo mora en ti por el Espíritu Santo. Y esa realidad es la esperanza de gloria, es la certeza de que tú llegarás a casa. El Dios que todo lo puede, el Dios que gobierna sobre todas las cosas, hará todo lo necesario para nuestro bien. Lo hemos leído también en Romanos 8, ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Nosotros a veces tenemos problemas con este versículo porque no sabemos definir qué es bien. Esa es la pregunta del millón, ¿qué es el bien? ¿No? Porque algunos dicen, Señor, no entiendo esto, no entiendo cómo me puede ayudar esta traición. Esto que me han hecho, ¿cómo me puede ayudar para bien? Señor, esta crisis económica que no llego a final de mes, ¿cómo esto me puede ayudar para bien? ¿Cómo me puede ayudar para bien esta enfermedad? No lo entiendo. Porque nosotros pensamos que bien es que, bueno, que todo me sea sencillo, que todo me vaya bien, que me vaya fácil, el bienestar. No, hermanos, el bien tiene que ver con la salvación. El bien tiene que ver con la salvación, porque Dios se glorifica en la salvación de un pueblo. Dios se glorifica en un amanecer, en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero de una manera especial, Dios se glorifica en la salvación de un pueblo. Y el bien tiene que ver con nuestra salvación. Y nosotros fuimos renacidos para una esperanza viva. Seremos glorificados mañana, pero ahora mismo nosotros estamos siendo también salvados. Porque nosotros estamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Ese es el proceso en el cual estamos ahora. Y ese es nuestro bien, que cada día seamos más conformados a la imagen de Cristo. Que crezcamos en santidad, que es lo mismo, es ser conformados a la imagen de Cristo. Y entonces el Señor, que ha comprometido su propio honor en salvar a su pueblo, que ha dicho yo te guardo con toda mi potencia, pues nos regala momentos de dificultad, nos regala situaciones para nuestro bien, para que nosotros podamos ir siendo transformados a la imagen del Hijo de Dios. El apóstol Pablo rogó al Señor hasta en 3 ocasiones que le quitase aquel aguijón en la carne, porque era algo bien duro y algo bien difícil y algo bien continuo. Yo creo que Pablo, él tenía la esperanza, él decía, Señor, si tú me quitas esto, yo te puedo servir mejor. Pero Dios le dio una respuesta, le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Este aguijón es un regalo mío. Este aguijón es duro, pero va a ser en ti lo que tú necesitas. Porque ese aguijón, que era un mensajero de Satanás que le abofeteaba, que lo humillaba. ¿Tú sabes lo que le hacía a Pablo? Lo mantenía humilde. Era difícil, era duro, pero lo mantenía humilde. Era para que no se enorgulleciese
por todas las revelaciones que estaba teniendo y por todas las experiencias que Dios le estaba dando. Y como el hombre, el resto de pecado está ahí, y uno se puede venir arriba y el orgullo, y entonces hubiese caído. Pero Dios, que se ha comprometido a guardarnos, entonces le regaló un aguijón. Le regaló una estaca clavada en la carne. Desagradable, necesario. Porque Dios no es como los padres de hoy, que muchas veces mimamos a nuestros hijos en esta generación un poquito blandita. Y a veces no le damos a nuestros hijos lo que necesitan, sino lo que quieren. Y cuando nos arman un perrerón, al final hacen los niños con nosotros lo que les da la gana. Este no es el tema de hoy. Pero Dios no es así. Porque al final le haces un mal, lo haces débiles, los haces mimados y la vida les va a dar. Se creen que son el centro todo el tiempo del universo. Y Dios no hace eso. Dios nos da lo que nos conviene. Y Pablo lo entendió. Y entonces él dijo, me glorío en mi debilidad. Claro, esto duele, pero Señor, gracias. Como decía Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Al final, estas pruebas son una gracia del Señor para hacer en nosotros lo que es necesario para nuestra salvación. Así que el Señor nos disciplina, nos regala un azote de vez en cuando amoroso, porque el padre azota al hijo. Al que no azota es al hijo del vecino. Pero al suyo sí. ¿Por qué? Porque le quiere demasiado como para dejarlo hacer lo que le dé la gana. ¿Cuánta gracia le doy yo al Señor que no me concede lo que le pido? Hermano, si el Señor nos concediese todo lo que le pidiésemos, nuestra vida sería un desastre. El Señor nos concede... Claro, nosotros tenemos que pedir de acuerdo a su palabra, a lo que sabemos, ¿no? Pero el Señor siempre nos da lo que necesitamos. Él se ha comprometido para darnos el bien. Ahora, hermanos, es Dios, el alto y sublime, el que dijo sea la luz y la luz fue, el que creó todo de la nada. Ese es el que nos está guardando. Ese es el que ha dicho todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Ayudan para bien a los que le aman. A los que le aman. Esto no se aplica para todo el mundo, esto se aplica para los que le aman. Ahora, aunque somos guardados por el poder de Dios, sigue diciendo, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Somos guardados por el poder de Dios? Preservación. Es Dios quien nos preserva. ¿Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe? Perseverancia. ¿Dios nos guarda con su poder? Sí, pero lo hace mediante la fe, no sin ella. Algunos han llamado a esta doctrina la perseverancia de los santos y otros la preservación de los santos. Bueno, yo creo que ambas están bien. Depende a quién estés mirando. Si miras al Señor, Él preserva. Si miras al creyente, Él persevera. Por supuesto que nuestra perseverancia se debe a su preservación. Pero hay muchos que por no tener en cuenta mediante la fe, rechazan esta doctrina. Porque piensan que los que creen que la salvación no se pierde, entonces pueden vivir como les dé la gana. Y salvo siempre salvo, pues nada, a vivir y hacer lo que yo quiera y le doy rienda suelta a mi carne y ya está. Y el Señor, como el salvo siempre salvo. Pero el que piensa así no ha entendido para nada en absoluto esta doctrina. No ha entendido para nada. Porque Dios nos guarda con su poder sosteniendo nuestra fe. Sosteniendo. Y como tiene el deseo y además tiene el poder para hacerlo, logra lo que se propone. Él sostiene nuestra fe y la va fortaleciendo y nos regala aguijones.
y pruebas para el fortalecimiento de nuestra fe. Eso es lo que hace, fortalecer nuestra fe. La prueba duele, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del gimnasio, ¿no? Si tú no sueles ir al gimnasio y mañana vas y dices, venga, vamos a hacer un poquito de mancuerna y vamos a coger unos kilitos para hacer un poquito de bíceps, ¿no? Y te haces 2 series de 15, no tienes que hacer mucho, ¿vale? 2 series de 15, no con mucho peso, ¿vale? Al día siguiente te duelen los brazos una barbaridad. Y tú dices, pero si tampoco hice mucho, pero te duelen, tienes agujetas. Te duelen, ¿no? Todos creo que hemos tenido esta experiencia alguna vez, ¿no? Si no la has tenido nunca, ya es hora de que haga algo de deporte. Todos hemos tenido esa experiencia. Y uno dice, ¿pero a qué estamos jugando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero por qué me infrinjo dolor? ¿No? ¿Pero qué es lo que pasa? Claro, parece que estás infringiendo dolor, pero al día siguiente vuelves a hacer la serie. E incluso puedes hacer un poquito más. Y puedes meter una serie. Y conforme vas ejercitándote, vas cogiendo cada vez más peso, puedes hacer más repeticiones. ¿Y qué pasa? Que el bíceps se va fortaleciendo. Bueno, pues eso es lo que pasa con las pruebas. Eso es como Dios va trabajando en nosotros. La prueba es compleja, es difícil, pero es un medio también de gracia para que la fe se vaya fortaleciendo. No solamente os he concedido que creáis, dijo el Señor, sino también que padezcáis por mi causa. O sea, es una gracia, ¿eh? Es una gracia. Así que el Señor lo hace, Él es el que sostiene nuestra fe, el que fortalece nuestra fe, el que va purificando nuestra fe por su poder. Hermanos, como decíamos, la elección es incondicional, pero la salvación no. La salvación no es incondicional. Si no perseveramos en la fe hasta el final, no seremos salvos. Esto parece contradictorio con todo lo que estoy diciendo hasta aquí, pero no es nada contradictorio, es así. Y esto es algo muy claro en las Escrituras. Mira, Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O lo que es lo mismo, el que no persevere hasta el fin, ese no será salvo. En los mensajes a las iglesias en Apocalipsis lo encontramos una y otra vez. Al que venciere o al que persevere hasta el final, le daré a comer del árbol de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero sé fiel hasta la muerte. Si no eres fiel hasta la muerte, yo no te daré la corona de la vida. Al que venciere le daré a comer el maná escondido. Ahora, hermanos, la fe verdadera siempre persevera. Cuando uno no persevera y abandona la fe, no podemos concluir que ha perdido la salvación, sino que nunca la tuvo. Esto lo dice Juan en su primera carta. Mira cómo lo dice él. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahora te explica. Y te dice, ¿por qué? Y te lo voy a explicar. Esto es la palabra de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran. Estaban con nosotros, han estado con nosotros un tiempo, pero no eran de nosotros. No habían nacido de Dios. Porque si hubiesen nacido de Dios, si hubiesen sido de nosotros, ellos hubiesen permanecido. Pero salieron para que se manifestase, para que saliese a la luz que, aunque estaban entre nosotros, no lo eran. Lo que el apóstol está enseñando es que la perseverancia es la prueba de la autenticidad de la fe. Eso es lo que él está enseñando. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que me dice de boca, de labios, Señor, Señor. Muchos dicen, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Oye, mira lo que dice aquí, son cosas fuertes, No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate que el Señor no dice, os olvidé. Os conocí, pero os disteis la vuelta, no perseverasteis hasta el final, y entonces me olvidé de vosotros. No, dice, nunca os conocí. Profetizabais, Señor, Señor, os sabíais las canciones, os sabíais el lenguaje evangélico, sabíais estar, costumbres, todas las cosas, pero no había la vida de Dios en vuestra alma. Nunca os conocí. Colosenses 1, versículos 21 al 23 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y fíjate cómo sigue diciendo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Te das cuenta? Mira la primera parte. A vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos, ¿no? Y habla de la condición del hombre, pero de la regeneración y de la salvación del Señor. Ahora, esto ha pasado en vosotros si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esa es la prueba. Esa es la prueba del algodón. Esa es la que dice que verdaderamente la fe que tú tienes es genuina. Esto erais algunos de vosotros si realmente perseveráis. Si vosotros no perseveráis, nunca la primera parte del versículo se puede aplicar a vuestras vidas. Uno más, 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que está diciendo es que el que no persevera tiene un creer vano, tiene un creer vacío, tiene una fe que no es auténtica, tiene un venir a Cristo que no es movido por la fe que lleva al amor a Dios y el aborrecimiento al pecado. Esta es la misma verdad que Jesús enseñó por medio de la parábola de los terrenos, ¿recordáis? O del sembrador. ¿Recordáis esa parábola? Dice, la semilla cayó entre piedras, entre pedregales. Y dice, este es el que oye cuando le explica a sus discípulos, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oye la palabra y viene a responder con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No hay fruto. Igual la que cae entre espinos. Crece rápido, pero luego los afanes, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, ahogan y no hay fruto. Y esa es la evidencia de que lo que parecía fe no lo era. No lo era. Porque la fe verdadera siempre persevera, porque no es sostenida con nuestro poder, sino con el suyo. Hay una escena que impresiona cuando Dios hace el pacto de gracia con Abraham. Se encuentra en Génesis, el capítulo 15, versículos del 1 al 18. Voy a leer, creo que voy a quitar una parte. Pero dice, porque no sé si va a salir en pantalla, por eso he dicho eso. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Presta atención a este texto. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué he de conocer que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Un poquito más adelante dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. La escena es un poco rara, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allí? Esa escena para nosotros es rara, pero para ellos no lo era. Porque esa escena era común en aquel tiempo para hacer pactos, ¿no? Igual que nosotros ahora cuando hacemos una transacción comercial o cualquier acuerdo, firmamos documentos o vamos al notario y firmamos acuerdos para que cada una de las partes cumpla lo que se compromete. En aquellos tiempos lo hacían de una manera un poquito más complicada, por lo menos. Lo que ellos hacían es que mataban animales y los partían y abrían un pasillo, así que ponían animales a un lado y animales a otros y hacían un pasillo, ¿no? Ahí Dios le ha dicho, prepara el escenario, nos vamos al notario, vamos a firmar este pacto. Y lo que significaba cuando ellos hacían esto, porque después de hacer el pasillo y poner los animales, los dos que hacían pacto pasaban por en medio del pasillo entre los animales que estaban descuartizados. Y lo que ellos estaban diciendo es lo siguiente, si yo no hago mi parte del pacto, si yo no cumplo mi parte del pacto, que me pase como a estos animales. Que mi suerte sea la suerte que han tenido estos animales. Vamos, que me maten si yo no cumplo. Así era como ellos hacían un acuerdo y pasaban ambos por el pasillo y se comprometían a cumplir su parte del pacto. Así que Abraham sabía de qué iba todo esto cuando Dios le pidió que preparase ese escenario. Ahora, lo más glorioso de todo este episodio es que a la hora de firmar, en el momento de pasar entre los cuerpos muertos de los animales, solo pasa Dios. ¿Lo habéis visto? Había una antorcha que pasaba. Era Dios pasando por en medio. Dios asumiendo la responsabilidad por el cumplimiento de su parte. Muera yo, dijo el Señor, si yo no cumplo mi parte. Pero también asumiendo la responsabilidad por el cumplimiento de la parte de Abraham. Muera yo si Abraham no cumple la suya. Y aquí hay algo importante. Lo que Dios está diciendo es, muera yo si tú no cumples tu parte. No es que yo voy a hacer tu parte. Dios no se comprometió a hacer la parte de Abraham. Se comprometió a que Abraham la hiciera, que es diferente. Así es como funciona el nuevo pacto. No es que el Señor haga lo nuestro. No, nosotros somos los que creemos. Pero Él se ha comprometido a sostener nuestra fe. Él se comprometió a sostener a Abraham para cumplir su parte del pacto. Yo tengo que perseverar en la fe, pero Él hará que yo persevere en la fe, porque lo ha prometido, porque su gloria está en juego, y esa es la garantía de las garantías. Él nos dará todas las cosas necesarias para que lleguemos a la meta. ¿No te emociona esto? ¿No te alegra? ¿No te llena de gozo? Aún, hermanos, las advertencias que algunos usan para negar la seguridad de salvación, los pasajes que hemos leído, ¿no? El que persevere hasta el fin, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, usan esos textos para decir que precisamente, ¿ves? Si dice eso es porque
Si no perseveras, puedes perder la salvación. Bueno, como decíamos, no es que la puedas perder, es que nunca la tuviste. Porque los medios son necesarios para los fines. Esas advertencias no son la evidencia de que tú puedes perder la salvación, sino el medio para que no la pierdas. Os voy a poner un ejemplo que encontramos en Hechos, capítulo 27, que creo que es muy claro para explicar esto. Es el naufragio de Pablo. ¿Recordáis esa escena? Él ha sido tomado preso, está siendo llevado para Roma. Hay un naufragio. Pero él dice, pero ahora os exhorto a todos los que estaban allí a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Hechos 27, versículos 22 y 23. Sino solamente de la nave. Él les dice a todos los que iban en la embarcación, tranquilo, nadie va a morir aquí, solamente vamos a perder el barco. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. El ángel de Dios había estado con Pablo y le había dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Así que Dios le había dicho, tranquilo, Pablo, ninguno de estos va a morir. Y él se lo hizo saber a ellos. Dice que después de varios días, cuando el barco ya se acercaba a tierra, nos sigue diciendo el texto, que entonces los marineros procuraron huir de la nave en el bote salvavidas. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y uno dice, ¿cómo? A ver, si el ángel de Dios ha estado ahí con él, si le ha dicho que nadie se pierde, si le ha dicho que el Señor le ha concedido la vida de todos los que van allí, ¿cómo es posible que ahora le esté diciendo, cuando ve que se están yendo y que están cogiendo el bote salvavidas, ¿cómo es posible que le diga, si estos se van, no os salváis? Entonces, ¿era verdad? ¿La palabra no era verdad? Claro que era verdad. Pero la advertencia fue el medio que Dios usó para que ellos no se fueran. Y para que al final se cumpliese la palabra que el Señor le había dado. La certeza de la salvación no excluía la necesidad de la advertencia como medio. De la misma manera, el Señor hace con nosotros y nos advierte, y encontramos pasajes donde te dice, si tú no eres fiel, no vas a ser salvo. Persevera hasta el final. Y esa advertencia es un medio que Dios usa precisamente para preservarnos en la fe. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos fe verdadera? ¿Cómo sabemos que somos suyos y que Él nos está guardando? Lo señalé antes, cuando hice referencia a la parábola de los terrenos. La fe siempre da fruto, y también cuando mencioné pasajes de Romanos en cuanto al amor al Señor. La fe verdadera siempre obra por amor. La fe verdadera ama a Dios y por lo tanto le obedece. El que ama al Señor guarda sus mandamientos. El que ama al Señor no practica el pecado. El que ama al Señor ama a sus hermanos. La primera carta de Juan es una carta que habla del fruto de la fe, para que podamos pensar si estamos en el terreno de la salvación y entonces gozarnos en Dios porque ese terreno es seguro, o si estamos perdidos, aunque estemos en un contexto de iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Si yo digo que conozco a Dios y vivo como me da la gana, soy un mentiroso, me estoy haciendo trampas al solitario. El que ama al Señor, el que conoce a Dios verdaderamente, el que le conoce de veras, el que le conoce no de oídas, no porque otros me han hablado, no, el que le conoce personalmente es alguien que guarda sus mandamientos, es alguien que le teme porque Dios es un Dios temible, es alguien que le respeta, que le reverencia, que le ama, que le admira. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En el siguiente capítulo dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. No dice que no peca, dice que no practica el pecado. Claro que pecamos, claro que caemos, pero cuando un hijo de Dios cae, cuando un hijo de Dios peca, hay un dolor en el alma.
hay un dolor profundo en el corazón. Al que ama al Señor, lo que más le duele del pecado no son las consecuencias del pecado, sino la esencia, lo que significa, que es una traición al Señor. Que cómo puedo hacerle yo esto al que me ha amado de esa manera. Y entonces, porque el Espíritu Santo nos señala eso. Y empezamos a experimentar la tristeza según Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y nos convence ahí de pecado, porque es Dios preservándonos. Y entonces vamos a Él en arrepentimiento y en fe. Y el arrepentimiento siempre tiene que tener ese ingrediente del dolor por el pecado. Y de la confesión luego, y del apartarse del pecado. Por eso dice no practica el pecado, o sea, no vive instalado en el pecado. No dice, bueno, nadie es perfecto, yo este pecado me lo quedo y bueno, ahí vivo. No. La persona, el pecado impenitente te manda al infierno. Da igual el que sea, Aunque tú digas, no, este es chiquito, este no es muy escandaloso, no tiene muchas consecuencias, da igual. Pecado impenitente te lleva al infierno. Impenitente es que no ha habido arrepentimiento. No estamos hablando de perfección, como decía. El apóstol Pablo mismo lo decía. No es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido también por Cristo. No, estamos en proceso. Hay una batalla de la fe que debemos pelear. Hay una carrera de la fe que debemos correr. Con nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Y la evidencia de que estamos a salvo en sus manos, en las manos del gran pastor, es que nos mantenemos peleando la batalla de la fe. Nos permanecemos corriendo con paciencia la carrera propuesta de la fe. Combatimos, echamos mano de la vida eterna, echamos mano de los medios de gracia que el Señor nos ha dado para seguir haciendo su obra en nosotros. La fe verdadera, hermanos, siempre vence al mundo. Siempre vence al mundo. Y si no vence al mundo, no es fe verdadera. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1 Juan 5. El mundo con sus brillos ya no nos domina. El mundo con sus fuegos artificiales no conquista nuestro corazón de manera definitiva. Ni el dinero, ni la fama, ni ningún tipo de placer, ni nada de este mundo, porque como decimos ayer, hemos encontrado el tesoro de los tesoros. Y ante esa hermosura, ante esa belleza, ante esa gloria, el mundo pierde su potencia para seducirnos, para conquistarnos. Es nuestra fe la que vence al mundo. Y por eso en medio de todos los brillos, viendo a todo el mundo postrarse, como aquella escena en Babilonia, cuando todos se postraban delante del ídolo que levantó Nabucodonosor. Allí hubo 3 que quedaron de pie, porque temieron a Dios, al alto y sublime. Y nosotros podemos vivir en medio de este tiempo, con todas sus ofertas de pecado, mirando al que es precioso para nosotros, mirando al Cristo de Dios como el tesoro de los tesoros, y nuestro corazón amándole y venciendo al mundo. Termino. Si nunca has puesto tu confianza en el Señor, hoy es día de salvación. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, no esperes, no digas mañana. Hoy es día de salvación, dice la Escritura. Mañana quizás sea tarde. Hoy, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, corre a Él. Responde, te llamo en el nombre del Señor a creer en Él. ¿Has escuchado el Evangelio en estos días una y otra vez? Cree en el Señor Jesucristo, como aquel malhechor que murió a su lado. Y si tienes fe, pelea, combate desde la seguridad de saberte a salvo, de saberte en sus manos. Ayer fuimos renacidos para una esperanza viva. Mañana disfrutaremos plenamente de la herencia que Cristo ganó por nosotros. Pero hoy
en medio de este valle en el que hay muchas dificultades, hay muchos peligros, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pablo le dijo a los filipenses: estoy persuadido de esto en cuanto a vosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, como no puede ser de otra manera, quiero terminar con las primeras palabras del texto que hemos estado exponiendo en esta mañana. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos usado varias veces en lo que llevamos de retiro. Alaba al Señor, celebra su nombre, elógialo, vacila del Señor. Eso sí, se entiende bien, ¿no? Presume de Él. Él es el Dios de toda consolación, Él es el Dios de misericordia, Él es el buen pastor. Y aquel, como termina la carta de Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Explosión de gozo, tanto del Dios Trino como de los redimidos. ¡Oh, qué fiesta! Aquel momento cuando Él nos presente delante de su gloria. A Él y solo a Él, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que podamos volver a casa con el corazón en llamas y servir a Dios y a nuestra generación desde la gratitud, desde la admiración a Él.